Buenas tardes a todos los amigos de este ciclo que lleva por título El mundo del libro después de la pandemia. Lo organiza la Feria del Libro de Madrid y cuenta con mesas redondas con destacadas personalidades, primeros espadas del mundo de la literatura, de la edición y del libro. En esta ocasión, la mesa que nos va a llevar una hora más o menos, con el hashtag Mirando al Futuro, se titula Autores en la era post-COVID-19. Ya van a ver que son personas muy conocidas, muy queridas del mundo de las letras, grandes amigos, y con ellos vamos a pasar este rato. Vamos a ir hacia mi izquierda. En primer lugar, les presento a Marcelo Luján, el reciente y flamante ganador del premio Ribera de Duero, con un volumen titulado La Claridad, unos relatos bastante violentos, pero también muy significativos de los tiempos que vivimos. Lo ha publicado Juan Casamayor en Páginas de Espuma. Le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Otros títulos de Marcelo que todos conocemos: Moravia, Subsuelo, que lo han convertido en uno de los narradores en lengua española, de los contadores, de los cuentacuentos en español más reconocidos. Y seguimos con grandes personalidades. También nos acompaña Almudena Grandes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Todos la conocemos, pero brevísimamente, sabed que Almudena Grandes ha cosechado el Premio Nacional de Narrativa en 2018, el de la Crítica de Madrid, el Elena Poniatowska y el Sor Juana Inés de la Cruz. También está de celebraciones porque acaba de publicar La madre de Frankenstein en Tusquets, la quinta entrega del proyecto narrativo Episodios de una guerra interminable, que comenzó en 2010 y cuyos títulos han sido traducidos a más de 10 idiomas, así que seguro que nos va a ayudar muchísimo a orientarnos en esta era post-COVID. Y también nos acompaña otro buen amigo, José Manuel Lucía Mejías. Muy buenas tardes, catedrático de Filología Románica en la Universidad Complutense de Madrid, uno de los grandes expertos, por no decir el mayor experto en novelas de caballerías. Recuerdo tiempos cuando estaba José Manuel investigando en la Universidad de Alcalá de Henares todo el ciclo de las caballerías y era la referencia a la que acudíamos. José Manuel, además de docente, de profesor, es un gran poeta. 2 títulos acaba de publicar, por si no fuera poco: Versos que un día escribí desnudo, en Bala perdida, y Aquí y ahora, en Huerga y Fierro. Así que reúne en su persona el mundo académico y el mundo de la creación. Si os parece, para comenzar, hay un informe muy reciente que a mí me ha llenado de esperanza. Hay una consultora, que es la consultora GfK, que acaba de dar unos datos que son muy jugosos. Dice que el sector del libro va a cerrar este 2020 con una caída solo del 5%. Es decir, amigos, hay una gran esperanza en este año, frente a todos los agoreros que decían que, madre mía, el sector se va a venir abajo. ¿Qué os parece este dato tan bonito y tan interesante? El que quiera. Almudena. Bueno, yo esto lo esperaba hasta cierto punto, ¿no? Porque de las pocas cosas buenas que nos ha traído la pandemia, de las poquísimas, era la cara de los libreros y las cosas que contaban los libreros, y cómo los libreros se reciclaron a toda velocidad. En el confinamiento pasó una cosa extraordinaria también, que es que Amazon consideró que los libros no eran esenciales. Entonces, como solamente servían deprisa objetos esenciales, los libros tardaban 9 o 10 días. Entonces las librerías de barrio se pusieron las pilas y se pusieron en contacto con sus clientes y en redes sociales dijeron: te llevamos el libro en menos de 24 horas, ¿no? Y entonces se activó una pasión online, digamos, que funcionó muy bien. Luego pasaron cosas muy bonitas. En Tres Cantos había una librera que iba ella misma en bicicleta y se hizo 1.300 kilómetros en el confinamiento. En las librerías del centro de Madrid había una cooperativa de estudiantes en bici que servían a varias librerías, los mismos chicos, ¿no? Me acuerdo que Mili, la librera Bercana, que me la encontré un día por la calle Foncarral y nos reconocimos con mascarilla y todo, me dijo, yo al principio dije, yo no voy a hacer esto porque es que es muy irresponsable, pero luego cuando vi a todos los de Amazon dije, anda, si los de Amazon sirven a domicilio, yo también. Y
Eso ha sido una buena noticia, ¿no? Porque parecía, todos creíamos que las librerías iban a pagar el pato en la cultura, y sin embargo nos hemos encontrado primero con que han aguantado el tirón, y también han aguantado el tirón porque yo creo que el confinamiento ha recuperado lectores, que es lo que en definitiva hace posible que el sector solo pierda un 5%. O sea que, bueno, no podemos alegrarnos porque en estas circunstancias no es moralmente aceptable alegrarse de nada, pero podemos mostrar cierta satisfacción, creo yo. Sí, además lo que has dicho, una cosa que yo creo que se ha recuperado mucho es la comunidad. Eso es. Esa cosa de comunidad alrededor de tu librero. Sí. Ese librero que siempre íbamos a preguntar y de pronto dice, oye, ¿qué voy a leer y qué recomiéndame? Bueno, pues ese hecho precisamente de las redes, de cómo se pusieron, de cómo en un momento dado podías comunicarte con ellos, porque ¿dónde compro? Ya no puedo ir físicamente. Eso también ha sido muy bonito, ¿no? Un librero cuyo nombre no diré me dijo que él tenía complejo incluso de traficante, porque claro, tenía muchos clientes en su barrio y entonces les decía, si te lo mando con ciclista, te llega mañana, pero si quieres venir a recogerlo, entonces entraban por el portal, llamaban al timbre, le sacaban la bolsa y se iban. Como la droga. Sí. Pero eso está muy bien, es emocionante, por lo que tú dices. Sí. Y Marcelo, tu experiencia, justo que recibes el premio Ribera de Duero, ¿cómo ha ido el libro? ¿Cómo se ha distribuido? ¿Qué ha ocurrido con la Claridad? Bueno, lo comentamos, siempre lo dije en la rueda de prensa. A mí me avisaron el fallo, fue el día 10 de marzo. ¡Ay! El martes 10 de marzo estaba anunciado, ¿no? ¡Qué dolor! Bueno, nosotros los finalistas lo sabíamos, me acuerdo de ese martes. Todavía no había pasado nada, sin embargo quedaba muy poquito para que pasara todo. El martes me avisaron, bueno, yo tuve un par de días que no me lo creía. Fui a la editorial, bueno, empezamos a cerrar algunas cuestiones y se planteó la rueda de prensa, ¿no? Que es lo que el premio funciona así, hasta que no se anuncia públicamente, nadie lo sabe, solamente el ganador y bueno, algunos allegados. Y a 4 días fue lo del estado de la alarma. La gente del Consejo Regulador Ribera del Duero se asustó mucho, paralizó todo, me cambiaron el contrato también, una cláusula que a mí me pareció bien, bueno, fueron 4 meses de silencio, ¿no? De un silencio abrumador para mí, porque claro, Aramburu me había llamado y me había dicho que había ganado, pero no había más nada que eso. No podías celebrarlo, qué horror. No, además, teniendo la cláusula en el contrato de que me tenía que mantener en silencio, mi nivel de estrés y de miedo se elevó, entonces me llamaban amigos muy queridos, y dicen, ¿qué tal, cómo llevas los del premio? Bueno, confío en el texto, no sé qué, claro, porque ¿qué voy a decir? Claro. Ya tenía miedo porque si sale algo de mí, pues me podía perjudicar, ¿no? Teníamos un compromiso, sobre todo para los compañeros y compañeras finalistas también de respeto, de sostener el silencio, y fue una experiencia realmente abrumadora, porque fueron 4 meses, ¿eh? La rueda de prensa fue el día 7 de julio. Pero bueno, quería también apuntar una cosita que dijo Almudena y con la que estoy muy de acuerdo. A mí no me extraña tampoco estas cifras, porque lo que ha pasado durante el confinamiento, durante las estrictas semanas de confinamiento que tuvimos, fue que hubo una cantidad de mesas redondas, de charlas entre escritores de distintos países, de distintos continentes, organizadas por muchos editores, apoyándose en la librería de barrio, ¿no? En muchísimos casos la entrada para ese evento era comprar un libro a través de una de las librerías que se ponían. Yo no he visto tantas charlas y tantas mesas redondas en mi vida. Es que era con el móvil, con el Zoom, no sé qué. A esta hora habla. Digo, a ver si habla Julio Verne también, seguro que estará. Sería estupendo. Claro. Pero yo creo que ese movimiento, como dijo Almudena, ese reciclarse casi inmediato, sobre todo del librero y del editor independiente en los dos casos, fue algo maravilloso. Una de las cosas que nosotros como autores vamos a recordar de este momento oscuro, ¿no? de nuestra historia. Otro dato singular que ha salido en la pandemia, resulta que ha cambiado un poco el perfil del lector, porque el dato que arroja este estudio es que los 10 más vendidos, los grandes bestsellers, solo ocupan el 3,2% de la facturación. Esto quiere decir, consultando con los editores,
que el público ahora se decanta por una variedad, por el fondo de catálogo, y ha cambiado, ¿no?, ese afán del bestseller, de los grandes leídos y vendidos, y parece que la gente ahora compra otras cosas. ¿Qué opináis de esto? El resurgir del fondo de catálogo en la pandemia. Bueno, si me permiten, compañeros, no tenemos ahora la mesa de novedades tangible, ¿no?, que según entras a la librería te apabulla de algún modo, ¿no? Y luego se trabaja mucho por redes sociales. Y los grandes grupos tienen menos peso en la red social de superficie, ¿no? De los blogueros, ahora se están haciendo muchísimas reseñas por Instagram. Yo a veces veo una foto en Instagram y veo que hay una reseña en toda regla, ¿no? Entonces, este tipo de operativa no ha desplazado a los bestsellers, porque eso es complicado hacerlo desde el punto de vista mercantil, pero sí que ha llevado al lector a buscar ese libro que recomienda fulanito en Twitter, o que lo he visto en el blog, o que lo he visto en Facebook. Me parece que ese es el elemento, ¿no? Contra lo normal que es a la librería y encontrarse con las 20 o 25 novedades, ni bien uno entra, y si quiere buscar un libro a lo mejor de fondo, pues es más complicado de que hablar con el librero, buscarlo, no lo tienen, ¿no? Me parece que ahí está un poco la clave. Antes de las pequeñas, ¿no? O sea, realmente las pequeñas editoriales además han hecho un trabajo enorme de estar presente, de que esto, pues claro, también la fecha marzo ha sido una fecha tremenda para el mundo del libro, porque era el momento en el que se estaba preparando muchas de las grandes novedades, el trabajo de muchos meses antes para lanzar primavera, no solamente marzo, luego era el Día del Libro, y luego la feria, luego era San Jordi. O sea, realmente era el momento en donde se había hecho esperanza de recoger todo ese esfuerzo anterior, ¿no? Y claro, las grandes se encontraron con que tenían todo el material, pero no sabían qué hacer con él. Y ahí es donde realmente es verdad que las pequeñas han hecho ese trabajo enorme, de además de buscar a sus lectores, a la gente que, por ejemplo, me ha pasado mucho de digamos, lo que eran las ferias, ¿no?, las pequeñas ferias de libros y literarias, sobre todo en el mundo de la poesía, que de pronto la editorial se ponía en contacto con la gente que habíamos participado, y ibas creando una red que tú a tu vez en tus redes sociales ibas ampliando con otra gente. Y entonces realmente ha sido también una época de oportunidades. ¿Cómo se va a mantener eso en el futuro? Cuando realmente luego vuelve otra vez la presión de la librería, el centro comercial, las grandes presentaciones de los medios de comunicación, pues ahí es donde tendremos que ver si esto realmente ha sido una oportunidad para quedarse, o también van a tener que estar evolucionando, ¿no? Yo espero que sí, porque, bueno, yo te voy a decir que las grandes también se han movido, ¿eh? No, sí, claro. O sea, pero, en general la presión que hemos soportado los autores durante el confinamiento, y yo me acuerdo del San Jordi de este año, que yo hice, el día 23 de abril, hice como 6 directos, uno en catalán. Sí. Que ni sabía que era en catalán. O sea, yo hablaba en español, pero, o sea, una cosa efervescente completamente, ¿no? Pero a mí me parece buena noticia, a mí me parece muy buena noticia esa que has dicho. Y yo creo que tiene mucho que ver, efectivamente, con que probablemente ha aumentado la base lectora, ¿no? Hay más gente que lee ahora por el tema del confinamiento, porque no puedes estar viendo series de televisión todo el santo día, porque de vez en cuando hay que hacer otra cosa. Pero gente jóvenes, y no tanto como, no sé si millennials, pero gente bastante joven con capacidad de moverse mucho en las redes. Y claro, si tú ya vas a comprar online, ¿qué trabajo te cuesta rebuscar? No te cuesta nada. No. O sea, tú te pones a rebuscar y entonces dices, el último libro que me leí, por ejemplo, Galdós ha sido uno de los escritores más vendidos en el confinamiento. Y eso es el fruto de la curiosidad de la gente, que dice, pues mira, ya que estoy aquí, como lo voy a pedir online, voy a mirar por aquí, por allí. Y Julio Verne no te lo pierdas. En cualquier momento. A mí me parece que es una buena noticia. Yo creo que de todas maneras la mejor noticia es que estemos hablando de esto y que no se haya hundido el sector, la verdad. Claro. Sí, también los niños han leído mucho, los padres ya no sabían qué hacer. ¿Qué hacer con ellos? Claro. Claro, en vez de abrir la manilla del gas y ponerlo ahí un rato, lo ponían a leer, ¿no? Y se ha comprado, tengo compañeros y compañeras que tienen niños y que han estado confinados en pisos pequeños, y que
que la lectura calmaba al niño, Claro ¿no? que sí. Era muy interesante ese procedimiento. Tan es así esto que estamos comentando, estos datos tan interesantes del informe, que las previsiones es que estas cifras van a permitir cerrar el ejercicio de 2020 muy cerca del ejercicio de 2019. Es decir, que está sorprendiendo a medida que avanza el otoño que las ventas no decaen, que la pospandemia ha dado un nuevo empuje. Y además, ya que estamos en una mesa de autores en la era post-COVID-19, no me resisto a preguntaros cómo habéis vivido como creadores, cómo os ha afectado el confinamiento, el cambio de ritmo. Hay otros autores que han generado un relato de la pospandemia, de pronto ha habido un boom de los libros del COVID, casi un subgénero, el coronavirus ha generado un subgénero de literatura. A vosotros como creadores, José Manuel, Almudena y Marcelo, ¿cómo os ha afectado en vuestra temática, vuestra técnica? ¿Cómo os habéis sentido para generar literatura? Bueno, yo lo puedo contar. Yo tengo una historia muy fuerte que contar de esto, ¿no? Porque yo cuando el confinamiento, cuando a Marcelo le dijeron que no podía hablar de que había ganado un premio, yo había publicado una novela 5 semanas antes. Tuve la suerte de salir el 4 de febrero. Tengo 2 amigos, Marta Sanz y Eduardo Mendicuti, que salieron el 10 de marzo. Con lo cual, eso ha sido una angustia acumulada todo el confinamiento. Pero yo había publicado el 4 de febrero. Cuando empezó esto yo tenía una agenda, o sea, que iba a estar como el baúl de la Piquer, ¿no? O sea, dando tumbos de una parte a otra, y de repente me quedé sin nada que hacer. En casa, encerrada en casa, durante los primeros 15 días, como todo el mundo, me enganché a las noticias. A los 15 días, como todo el mundo, descubrí que era un enganchamiento estéril, que me deprimía y me daba igual. Y entonces, el 1 de abril... Y además es que me acuerdo, el 1 de abril, de repente se me ocurrió una idea, porque yo al principio había sido madre pesada desde el principio. O sea, yo tenía un grupo de WhatsApp, lo primero que hacía es: buenos días, ¿cómo estáis? Porque tengo 3 hijos y ninguno vivía en casa. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todos? Ánimo, tal, estas cosas, ¿no? Pero luego durante el día les llamaba, o me llamaban o tal. El 1 de abril, de repente, cuando me acosté, me di cuenta, bueno, hoy he sobrevivido con el WhatsApp de por la mañana, o sea, no he hablado con ninguno, no me ha pasado nada, o sea, se puede sobrevivir. Y entonces de repente se me ocurrió, bueno, ¿cómo sería la vida de una madre de mi edad que de repente tiene 2 hijos o más y no los vuelve a ver? ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría? Bueno, pues ahí empezó un proceso muy curioso que no habría podido pasar sin confinamiento. O sea, en 5 semanas armé una novela. Me escribí entero un Moleskine de 250 páginas y la mitad de otro. Y como no podía andar por Madrid, que es lo que me gusta a mí para pensar, andaba por el pasillo de mi casa, 1 hora y media todas las tardes. Y yo decía, bueno, mis vecinos estarán pensando, esta señora está loca. Yo iba de un extremo de la casa a otro extremo de la casa, pensando. Claro, llegó un momento que ya no veía las paredes, solo veía lo que tenía yo en la cabeza, que es lo que me pasa cuando salgo a andar por Madrid para pensar, que no veo. De repente llego a la Puerta de Toledo y digo, anda, esto es la Puerta de Toledo, ¿y cómo he llegado hasta aquí? Porque no sé por qué camino. Bueno, pues algo así. Y entonces, bueno, el 7 de mayo empecé a escribir, que era mi cumpleaños, era el día que cumplía 60 años. Me lo hice de regalo de cumpleaños. Empecé a escribir y ahí sigo. Una novela que sin el coronavirus no habría nacido, no existiría. Y bueno, en ese sentido, pues mira, digamos, creo que para los creadores ha tenido cosas muy buenas. Este confinamiento forzoso que en el fondo nos ha permitido prolongar durante mucho tiempo la vida que nos gusta, ¿no? Que lo que nos gusta en realidad, a mí por lo menos, es estar confinada, ¿no? Sí, estamos confinados. A ver, más opiniones. Sí, un escritor muy amigo me dijo a los 15 o 20 días: no voy a salir nunca más de mi casa. Esto es lo más hermoso que ha pasado jamás, ¿no? Claro, lo decimos un poco en broma. Mi vida, por ejemplo, cambió muy poco en los meses de confinamiento estricto. Solo las clases presenciales, que luego se pasaron a Zoom, que bueno. Pero bueno, uno se corta un poco de decirlo abiertamente, justamente con lo que decía Almudena antes, ¿no? Es una situación de oscuridad
por respeto a las víctimas, a las familias de las víctimas, ¿no? Tampoco, pero sinceramente no, en mi vida cambió muy poco. Lo que pasa es que desde el punto de vista creativo, concretamente, bueno, con esto que conté antes de este suspenso, ¿no? Que solo mi padre sabía y lo llamaba todo el tiempo a Buenos Aires y hablábamos de lo que iba a ocurrir. Claro, después. Estaba trabado desde el punto de vista creativo, estaba literario, estaba trabado, no podía escribir. Intenté, tengo algunos proyectos, lo que hice fue leer, ¿no? Bueno. Leer, sí, los cuentos completos de Flannery O'Connor de vuelta, o sea, cosas que me gustaban. Bueno, esas cosas también han sido muy buenas al comienzo. Relectura. Ha sido muy bueno para decir, me voy a volver a leer ya Malos Sueños, 1200 páginas, toma, y te duraba 8 días. Claro, porque no tenés el reloj, como siempre, no, es que he quedado aquí, no había que levantarse para trabajar. Lo que pasó es, precisamente en las primeras semanas, yo creo que no podía leer. O sea, quizás a lo mejor por eso de estar con las noticias, esa angustia de estar viendo continuamente, era ponerme delante del libro y decir, no sé lo que he leído, o sea, ir pasando las páginas y en un momento dado tenerlo, ¿no? Y a mí me ha pasado un poco lo que Almudena, que es decir, me ha permitido tener un espacio de tranquilidad que normalmente en esta vorágine de vida al final te vas metiendo y de pronto decir, bueno, no tengo ningún viaje, de pronto donde esos viajes que de pronto te llevan al otro lado del océano y luego tiene toda esa carga de tiempo que tienes que dedicarle. Y que te lo pasas también, por otra fantástico, parte. yo los echo de menos, Claro, yo también. Volver otra vez, yo ¿no? también. Pero claro, de pronto eso que siempre estás diciendo, uy, si tuviera 2 meses de tiempo para dedicármelo a mí, y esos 2 meses no llegan, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí son una cosa curiosa doble. Una es que de pronto me he dado cuenta de que empezaba a escribir poemas y al final, claro, comentabas la cotidianidad y estaban llenos de ventanas. Porque claro, era lo que veía, que al final era la ventana, la terraza, y yo decía, bueno, en el fondo, claro, estoy viendo ventanas y estoy deseando vivir aquello que está detrás de las ventanas. De pronto había como temas que surgían y que de pronto se implicaban, ¿no? Y luego el deseo de escribir. O sea, de pronto estar allí, de pronto digo, no, yo ya quiero un poco parar esa vida externa o de gestión y ponerme a escribir, porque en el fondo dices, han sido los momentos más gratificantes del confinamiento. Claro, o sea, eso es cuando dices, feliz. Pasar el pasillo, de pronto llevo 3 horas escribiendo y de pronto en ese mundo que has creado, ¿no? Y dices, por fin, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Los 3 habéis publicado recientemente profundas indagaciones en la condición humana, José Manuel con Versos que un día escribí desnudo, Almudena con La hija de Frankenstein, Marcelo con La claridad. Sí que me gustaría, ya que es una mesa post-COVID, si habéis percibido, si habéis notado un cierto cambio social, un cierto cambio de mentalidades en el imaginario, vosotros que tenéis esta sensibilidad de creadores, si habéis palpado, habéis tomado el pulso a ese enfermo, entre comillas, a esa variación clínica de la sociedad en la que vivimos. ¿Habéis percibido un cambio de mentalidad, algún tipo de modificación? Vosotros que trabajáis mucho con los corazones de las personas en vuestros libros, ¿qué es lo que habéis percibido? ¿Qué se palpa en la era post-COVID? Bueno, me encanta lo de la era post-COVID. Sí. O sea, eso ya que estemos hablando... Esto lo van a echar en 2040, claro, esta grabación, ¿no? Porque igual... Que estemos hablando ya de decir, por fin hemos pasado algo que estamos justo en el centro, oye, ¿no? Pero bien, no. O sea, me encanta que tengamos ese optimismo de que realmente estamos viviendo eso, ¿no? Muy bien. Esa era post-COVID, ¿no? Yo, mi experiencia personal, yo he pasado de un inicio esperanzador diciendo, bueno, si realmente tenemos a la humanidad un ataque de esta manera, realmente vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos. En un momento dado, esa generosidad que yo mismo veía hablamos de los libreros, de los editores, amigos que te llamaban, era toda una preocupación de cómo estamos. Bueno, pues de ese subidón... Has tenido un bajón que no veas. Un bajón en el que me encuentro que de pronto esas reuniones de 7 horas en Zoom, en donde gente se planteaba cuestiones como, ¿y mi despacho todavía nadie me ha hecho la reforma? Y dices, estamos hablando de una pandemia mundial, sí, o sea, y tu problema es o sea, volver otra vez al minúsculo problema que se convierte en el centro de tu vida y dices, no tenemos solución. Y entonces en esa, digamos, en ese pesimismo optimista pues fíjate, ¿no? Yo que soy optimista por naturaleza, o sea, que no me tengo que esforzar, que veo el vaso medio lleno siempre, porque tengo los ojos hechos así, no fui nada optimista respecto al... Porque lo que yo pensé fue, si la humanidad nunca ha aprendido nada de una catástrofe,
¿por qué vamos a ser nosotros más listos que los que no han aprendido antes de nosotros, ¿no? Y sin embargo yo creo que esta pandemia, a nivel individual, que al final es lo más importante, es lo único que puedes evaluar, pues ha sido interesante porque ha producido muchos ejemplos de lo mejor y de lo peor. O sea, por un lado hemos visto que han vuelto a primera plana muchas cosas positivas que estaban medio perdidas. La relación entre los vecinos, bueno, la solidaridad, lo de que los más jóvenes ayuden a los mayores. Ha habido muchas cosas positivas que siempre tienen que ver con la solidaridad, con la generosidad, pero también ha habido en paralelo unos repuntes. Ya es difícil acordarse de cuando creíamos que España nunca sería un país racista. Y lo hemos creído hasta antes de ayer, que decíamos, fíjate, nosotros es que no somos racistas. Bueno, pues mentira podrida. O sea, hemos visto, pues eso, brotes de racismo, de xenofobia, mucho egoísmo, igual que ha habido mucha generosidad por un lado, mucho egoísmo por otro lado. O sea, y luego ya en eso se ha llegado al delirio, ¿no? Hemos llegado a delirios como hablar de modos de vida de los inmigrantes, como si a los inmigrantes les gustara vivir 20 en un piso de 40 metros, o decir que los menas se han alterado. O sea, que ya son cosas que no sé cómo las podemos oír sin chillar. O sea, que yo creo que efectivamente hemos tenido de lo mejor y de lo peor, que en definitiva es la condición humana, ¿no? O sea, optimista no soy, desde luego, pero sí hay que reconocer que ha habido cosas emocionantes en estos meses, convenientemente, arruinadas por cosas espantosas. Sí. Y una cosa, un apunte, darnos cuenta de la importancia de tantas cosas cotidianas que de pronto por tenerlas ahí no le dábamos. O sea, de pronto eso darte cuenta de decir, bueno, el poder quedar con tu vecino, o sea, tu amigo, el poder ir a comprar a la hora que quieres, eso el poder... es lo peor. Lo peor es lo de las amigas. No, sí. Un abrazo, ¿no? Un abrazo, el hecho de poder abrazarse, el darte cuenta de lo que estás necesitando, el tacto. O sea, el punto de decir, lo que nosotros nos hemos saludado y no hemos podido en un momento dado ni darnos la mano, ni un contacto. Sí. Y entonces ese tipo de cosas que dices, no las valorábamos y realmente qué importantes son para la condición humana, ¿no? Sí. Bueno, y el sustantivo ventana, ¿no? Que nunca tuvo mejor... Tanta importancia, ¿verdad? Sí, realmente nunca tuvo tanta potencia. Sí, se combinaron cosas buenas con cosas malas, pero también desde el punto de vista institucional, ¿no? La primera opinión de los dueños del dinero en Europa fue decir a los países del sur no le vamos a dar nada, ¿no? Después hubo tanta presión internacional que dijeron, bueno, pero eso fue lo primero que salió, ¿no? Que aparte fue público. Algunos respiradores que había comprado el gobierno español y que el país que los vendió dijo, bueno, no se los voy a dar, aunque tengo la factura pagada, porque igual lo necesitamos nosotros, ¿no? Eso también pasó a nivel gubernamental, quiero decir, ¿no? Y luego en el barrio también, las cosas buenas y las cosas malas. Yo vivo en un barrio del suroeste de la ciudad de Madrid y he visto los dos casos, ¿no? Lo solidario y lo individualista en el mal sentido de la palabra. Pero bueno, es también un poco la condición humana. A mí me parece que coincido con Almudena que la humanidad no aprende, no aprende y no escarmienta y no nada, ¿no? De ninguna de estas cuestiones tan superestructurales. Pero creo que con lo que nos está pasando ahora, nos deberíamos dar cuenta como individuos lo frágiles que somos, que no somos los reyes del universo, los amos del universo, y estoy hablando de los países centrales, ¿no? Porque siempre la pobreza o cualquier circunstancias condicionan, ¿no? En este caso, todas las clases sociales, en 2 meses se contagió todo el mundo, hasta el último rinconcito del mundo, ¿no? Es decir, somos muy frágiles como individuos, ¿no? Sí. Y eso me parece que está clarísimo y que aunque no lo reconozcamos, desde el punto de vista más íntimo,
tenemos que tomar conciencia, ¿no? Y aquí no hay fronteras, ni muros, No. ni nada, porque claro, por mucho que tú creas que vives en una zona con muchos jardines... Ya no importa con el mucho dinero patio, tampoco, no ¿eh? importa, o sea, el virus en un momento dado está... Hombre, importa el dinero en la medida en la que la falta de dinero hace que la gente viva hacinada y Claro. entonces... No, por supuesto, pero digo que, Obviamente las Claro. circunstancias, que pero... una cosita voladora como esta Sí. no va a distinguir, ¿no? Ah, no, claro. No, eso claro, no. Y luego, si tú salvas una parte, no hay posibilidad. Quiere decir, o salvas el conjunto, No. o no hay otra posibilidad de una parte no. en lo que hay. ¿No? Es decir, Afortunadamente, porque Claro. si no estaríamos viendo Por cosas eso hay tanto mucho más- dinero para las Claro. vacunas, ¿no? Y no para la del Claro. ébola. Claro, Para la del ébola, estaríamos bueno, viendo hubo... cosas Ahí mucho más está. terribles. Ahí está, ¿eh? sí. Si se pudiera encontrar una manera de, Buah. De marginar, de sí, salvar sí, a la sí, gente, salvar, ¿no? sí, Más rica, ¿no? Recordamos a nuestros seguidores el hashtag de este debate, que es Mirando al Futuro, y el debate, autores en la era post-COVID, con José Manuel Lucía Mejías, con Almudena Grandes y con Marcelo Luján. Una cuestión que yo creo que es una permanente interrogante que se hacen, por ejemplo, estoy recordando a Susan Sontag en ese ensayo Con el dolor de los demás, es decir, qué se puede hacer creativamente, literariamente, cuando ocurre una tragedia o cuando se vive en un dolor permanente. Recuerdo también otro libro de Felipe Mellizo, gran periodista y escritor, Literatura y enfermedad. ¿Creéis que se genera más literatura del dolor, de la enfermedad, de las quiebras que sufren los individuos, que en tiempo de felicidad? Es decir, el infortunio impulsa una mayor gana de crear que una felicidad plena cuando el individuo se siente completamente realizado y hay menos ganas de crear, como propone, por ejemplo, la propia Susan Sontag. ¿Qué pensáis de este debate? Es decir, la desgracia como incentivadora de la creación. Hombre, la felicidad narrativamente es un tema con muy poco desarrollo. Quiero decir, desde el punto de vista narrativo es mucho más interesante la desdicha, el infortunio, la mala suerte que la felicidad. O sea, la felicidad, vale, dos personas muy felices, vale. 200 páginas, 200 páginas. Un capítulo para contar la felicidad de una, otro capítulo hay textos los así. hay para contar la felicidad de otra. Claro. Hay que decir una cosa, ¿eh? El infortunio, la desdicha son más interesantes, son más intensos. También hay que tener cuidado porque hay una tendencia que a mí me parece ridícula, que cultiva la infelicidad como la novela rosa cultiva la felicidad. Entonces eso es igual de poco interesante, ¿no? O sea, hay relatos en los que todos son feos, todos son desgraciados, todos son malos. Y dices, bueno, tampoco. O sea, en realidad la vida es un tobogán perpetuo. Y claro, la felicidad es un estado de gracia que literariamente me parece poco rentable. Creo que no se trata tampoco de negarla, se trata de contar la vida con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Sí, bueno, comentaba el compañero, también desde el punto de vista creativo. A mí me parece, lo charlábamos antes con Almudena y también lo dijo aquí, ¿no? Que le generó el confinamiento una idea, ¿no? Que empezó a desarrollar y bueno, que avanzó. Está en clave distópica, ¿verdad? Sí. Claro, ese es un salvamento importante. A mí me parece que estos hechos históricos tan relevantes, la ficción los aborda mucho mejor con distancia. Claro, y si no existe hay que crearla. Sí, la distopía Claro. la crea, pero el naturalismo... Sí, es verdad, sí. ¿no? Sí, la literatura necesita que la experiencia sedimente. Sí, un poco, sí. tomar distancia. Dentro de ¿no? unos años seguramente empezarán las mejores obras hablando de este momento, reflexionando. Porque, Sí. claro, vividas en el momento, hay eso que decías, toda esa literatura que se está construyendo casi del coronavirus, del diario personal. Porque son del día a día. diarios, claro, son Claro, diarios Bueno, pero- que y tiene un cosas interés así. casi de crónica de lo que ha pasado, pero claro, la literatura seguramente va a ir más. Hablo de la ficción. Claro, la ficción. Sí, la ficción necesita, es verdad, necesita que la realidad sedimente. Yo lo que he hecho ha sido proyectar un futuro, entonces ya la distancia me la da
El mismo género, claro. Me la da el plazo de tiempo indeterminado que me tomo yo de margen, ¿no? Sí, porque tampoco sabemos. No sabemos a dónde vamos. O sea, para hacer No. un texto realista, por llamarlo mal y pronto así, como no sea algo tangencial, ¿qué sabemos? Nada. ¿A dónde los índices de verosimilitud, a dónde van a parar? Algo muy importante en la literatura moderna, además. Claro, lo único que puedes hacer es escribir, pues eso, digo yo, pues relatos del barrio, de cosas así, sí. Pero no puedes ir mucho más allá. Ese tampoco en ese mundo, ¿no? Bueno, pasa con todo lo que habéis escrito de la crisis del 2008. Sí, yo por ejemplo en el 2008 escribí un libro, una novela fragmentaria en presente indicativo, que es el único libro que he escrito en presente indicativo, sobre lo que yo veía alrededor mío, ¿no? En mi barrio. Y era una novela que además pretendía, no era una novela de tesis en absoluto, pero pretendía proyectar, digamos, una interpretación de por qué había habido esa crisis y de cómo había incidido en la vida de la gente. Bueno, lo que estoy haciendo ahora no tiene nada que ver, porque claro, las cosas raras hay que hacerlas de una en una. O sea, te haces una cosa rara de una manera, ya cuando haces otra cosa rara tiene que ser de otra manera. Pero sí es verdad que en aquel momento tenía esa dificultad, y además, tú fíjate, cuando tú escribes sobre un acontecimiento del pasado del que tienes la distancia adecuada y que ya se ha sedimentado, digamos, tú sientes que es como un paracaídas ese tiempo que ha pasado, ¿no? Que te tiras, pero que hay como un guardaespaldas que te protege. Yo cuando escribí aquella novela, que se llamaba Los besos en el pan, lo que estaba haciendo era equilibrios en un trapecio sin red. Claro. Y afortunadamente no me caí. Claro. Pero es verdad que cuando te pegas tanto a la realidad, yo ya dependía solo de que la gente se reconociera en mi libro. Sí, estamos hablando, perdón, de Almudena, que tiene muchísimo oficio, ¿no? Pero ¿cuántos aventureros y aventureras ahora van por el solo hecho ¿no? Están cosas diferentes. Pero el personaje de tu novela, digamos, uno los estaba viendo de la mano. Sí. Era eso, que de pronto se estaba viendo lo que les pasaba a la abuela, que de pronto con el nieto. De todas maneras, yo creo que la gente que tenga esa pulsión, porque es que hay que ver también lo que ha sido el confinamiento, ¿vale? Y días y días y semanas y semanas en casa, sin saber cuándo veías el final. Entonces yo entiendo muy bien que los creadores, escritores, por lo visto a los músicos les ha pasado lo mismo. A todos los que inventan solos, digamos, cosas, les ha pasado lo mismo, que tengas como la necesidad de decir, hombre, voy a hacer algo, aunque solo sea para aprovechar el tiempo, para no estar aquí deprimido, voy a ponerme en marcha, luego ya lo que salga, pues... La verdad que no sé si la experiencia que habéis tenido, a veces cuando cortos, incluso alguna película que ha salido, de pedirle a actores o de pedirle a gente que contara lo que le estaba pasando y lo estaban grabando, y además es una experiencia estupenda porque la gente se grababa en vídeo y luego se ha montado una película de Cabestany y tal, ¿no? Claro, había una cuestión que era que todo el mundo decía, ¿cómo me aburro? No sé llenar las 24 horas del día. ¿Ves? Y claro, de pronto decía, tú estabas ahí, yo decía, a mí me faltaban horas del día. No me aburría nada. nada. Eso ¿no? es verdad, yo no me he aburrido nada. También es verdad porque con esa lectura o el estar pensando en las historias o la cantidad luego de clases o de mundo que hemos vivido virtual, que tenías que comunicarte en el exterior, pero a mí me hacía gracia ese de pronto darte cuenta cómo hay gente que su vida es lo externo y que claro, cuando ha tenido que quedarse metido en un lugar decía, bueno, yo es que me aburro, no sé qué hacer, ¿no? Nosotros somos unos raros, ¿eh? Sí. Unos privilegiados también, ¿eh? Amigo diciendo, esto es lo que necesitaba. Claro, no, de verdad. Muy conocido. Claro. No quiero salir más de mi casa. Sí. Claro, somos unos privilegiados, ¿no? Por pedí eso. al gobierno que me haga un certificado de confinamiento. Tengo el derecho a confinarme cuando quiera. Eso es así. Si os parece, un poco de clásicos y de conductas literarias en la pandemia, en el confinamiento. Estaba pensando al venir para acá en Giovanni Boccaccio y el Decamerón, un clásico donde esos personajes obligados a permanecer encerrados en un palacio a salvo de la peste, y también, como no, lo que hace Italo Calvino en Si una noche de invierno un viajero, personajes obligados a permanecer juntos y a resguardo de las inclemencias de una ventisca
los propios personajes del Séptimo Sello de Bergman, ¿no? Obligados también a permanecer juntos a salvo de la peste, y curiosamente todos ellos coinciden en la necesidad de pasar el tiempo contando historias. Unos a otros compiten por ver quién es el que cuenta el cuento más bonito, más convincente, más terrorífico. Eso, claro, ha cambiado porque en el confinamiento, en la pandemia, yo no sé, y es la pregunta que os quería lanzar, cómo se cuentan ahora las historias de personas reunidas al amor de la lumbre, obligadas a permanecer muchísimo tiempo juntas. Es decir, esa especie de necesidad de nuestros abuelos y de los tatarabuelos de contar las viejas historias, ¿cómo se ha transformado? ¿Qué es lo que se cuenta ahora una familia, unos a los otros? ¿Qué relatos se cuentan en tiempos de confinamiento? ¿Qué es lo que habéis visto? Vaya pregunta. Bueno, los que también tenéis hijos... Sí, pero yo he estado confinada sin hijos. Por eso, tú has estado ahí en ese caso, pues claro, también es una experiencia. Antes hablábamos de recuperar espacios, ¿no? O sea, también, yo tengo amigos que de pronto dicen, claro, hemos tenido que estar con nuestros hijos de 14, 15 años conviviendo, en donde lo primero que hacían era meterse en la habitación, claro, pero llegaba un momento en el que la habitación ya no le daba. Ya. Y entonces de pronto es volver a recuperar el comer juntos, el hablar. Claro. O sea, de pronto ha habido una recuperación también de esos pequeños mundos que habíamos casi perdido, ¿no? Y bueno, y luego para mí también es verdad que esa ficción, esas historias, ahora no solamente se cuentan con los libros. Claro, por eso digo que si se ha cambiado el punto de vista, es decir, ahora ¿quién cuenta el relato? Claro. Ya no hay esa dinámica de cuéntame tú un cuento, yo lo aprendo, a eso me refiero. No, pero ha habido un tráfico. Yo, por ejemplo, yo a mis hijos no los tenía en casa, pero hacía videoconferencias. Porque ya digo que soy muy pesada y entonces hasta que no conseguía tenerlos a los tres, no. Y también hacía videoconferencias con mis amigas y estaba todo el rato escribiendo con mis amigos en los WhatsApps y tal. Sí, sí. Y tomar y por supuesto yo he estado confinada con mi marido, que también es escritor y que también es muy lector, y nosotros nos hemos contado todo el rato lo que estábamos leyendo, todo el rato. Y hemos estado opinando todo el rato lo que estamos escribiendo y lo que estamos leyendo. Pero, por ejemplo, en círculos de amigos ha habido un tráfico de series de televisión. Bueno, eso sí. O sea, que eso sí que son los nuevos relatos, que es... ¿Quién ha visto Dark? ¿Qué os parece el final de Dark? Hacer el favor de no escribir el final, que no lo he visto todavía. Bueno, dentro de 3 días. ¿Qué os parece el final de Dark? A mí bien, a mí fatal. Es que es una estafa. Pues no, porque dices eso. Y ha habido digo, por decir una serie que ha estado de moda en el confinamiento. Pero con las series de televisión ha habido yo creo que unas elaboraciones de ficción enormes, ¿eh? Sí, yo he hablado mucho por teléfono con escritores y escritoras sobre audiovisual. Nunca me había pasado claro, llega un momento que se va 3 horas por teléfono con un amigo y hemos analizado desde el punto de vista narrativo, además. Bueno, yo me he visto los 128 capítulos de The Walking Dead. ¡Ostras! Vi todos. Enteros. Son como las obras completas que decías. Sí, del Zombieland. Si no lo había visto, me dije en el 128, digo, esto veía 3 o 4 por día. Y luego, algo que me pasó también, mis hijos no viven en casa, porque son mayores además, y nos reunimos, nosotros somos 4 hermanos, uno vive en Cáceres, otro vive en Albacete y otro vive en Inglaterra, y nos reunimos para charlar de las cosas de nuestros padres, terminamos. Eso fue una maravilla. Institucionalizándolo, ¿no? Además contándonos los recuerdos del barrio. No sé qué, normalmente no hacíamos, sí. Algo que impensable en una cena de Navidad, por ejemplo. Sí. Fue increíble eso, lo recuerdo muy presente. Y, por ejemplo, mi experiencia también, mis padres, que son mayores, el deseo de aprender todos los medios audiovisuales para estar conectados. No me quiero quedar fuera. O sea, ver a los abueletes luchando ahí por intentar... Luchando para poder hablar con los nietos. Sí, eso también. Para poder ver a los nietos. Sí. Ha subido un peldaño la vieja tradición oral, ¿no? Casi comentaba esto de... Pero fíjate que yo creo que de todas maneras sí ha habido también como una humanización de la tecnología. O sea, la tecnología en el confinamiento dejó de ser una cosa fría y para expertos
y se convirtió en algo mucho más cálido y como mucho más... integrado. Sí, importante para la vida, ¿no? Sí, bueno, aquí hago un último asterisco. Los que nos fuimos a vivir al extranjero, cuando éramos jóvenes y valientes, como era el caso mío, que ya no soy ni joven ni valiente, esto de las tecnologías lo tenemos muy incorporado, porque durante bastante tiempo fue ese cordón umbilical, ¿no? Claro, para poder llamar a casa. Yo llegué a Madrid a principios de 2001 y tenía que andar un montón para ir a un locutorio, me acuerdo, en la calle Montera, hacer una cola para mandar un correo, hablar por teléfono. Eso se terminó, ¿no? Mi padre me hace una videoconferencia, tiene 80 años casi, ¿no? Sí. Sí, pero por ejemplo también en el caso de la educación, que tuvimos que cambiarnos en el momento, porque estábamos justo en mitad del curso, era un medio que utilizábamos, pero de una manera muy marginal. Es decir, que realmente era, pues bueno, si había que alguien estar en el extranjero, etcétera, y ahora de pronto ya lo hemos incorporado también como una herramienta, que lógicamente no tiene que ser la herramienta, la exclusividad, no tenemos que ir por ahí, pero sí una herramienta muy útil, precisamente ahora, en ese sentido, le hemos perdido el miedo y ver todas las posibilidades que tiene, ¿no? Entonces yo creo que sí que hemos dado un paso de gigante en este confinamiento, con esa comunicación, ese crear comunidad, crear espacios, que además no hay distancias. Yo he dado conferencias y claro, amigos a lo mejor de Argentina me han podido ver y dicen, qué bien, te podemos escuchar, cosa que jamás hubiéramos hecho si hubieras estado en Madrid o hubieras estado en Colombia, ¿no? Y qué tranquilizadora es la imagen, ¿eh? Cómo hablar por teléfono con alguien no te tranquiliza tanto como hablar viéndole. Parece como que le ves la cara, ves el sitio donde está, ves si sonríe, cómo sonríe. Probablemente es una tontería porque te pueden engañar igual, pero tienes la sensación de que... Hay que peinarse, sí. Bueno, los que tengan que peinarse, hay grandes ventajas. Claro, pero te transmite como más seguridad de que esa persona está bien y te produce más cercanía, ¿no? Hay una imagen acústica ahí importantísima. Recordemos el hashtag a nuestros seguidores mirando al futuro de esta mesa con Almudena Grandes, con José Manuel Lucía Mejías, con Marcelo Luján. Y la última pregunta que os planteo, un género que ha revivido, se ha revitalizado y fruto de este nuevo empuje ha sido la cantidad de novedades poéticas que hay ahora en las mesas de las librerías. Uno de ellos ha sido un libro precisamente fruto del tiempo de confinamiento en el que hemos tenido el honor de participar José Manuel y yo, que es Poesía de Interior de José Cercas, que ha publicado el Grupo Pigmalión, y es que parece que la poesía y el confinamiento también han ido de la mano, ¿no? Se ha producido este fenómeno, todo el mundo quería comunicar líricamente los sentimientos encontrados, el momento difícil que se vivía. ¿Cómo asociáis este binomio poesía-confinamiento? Sobre todo José Manuel también, que es poeta. Bueno, es lo que decía un poco Almudena. El hecho en sí de lo que está sucediendo es difícil mantenerlo en la novela, digamos como el lenguaje, pero claro, también es verdad que la poesía tiene también ese elemento de dar una respuesta a lo que está sucediendo en el instante, ¿no? Es una respuesta más instantánea porque además te está afectando instantáneamente y quieres en un momento dado comprenderlo, ¿no? Ahí pasará también un poco como con todo lo que pasa en la literatura. Vendrá el tiempo, quiere decir, y mucho de lo que se ha escrito, que ha sido una literatura muy de circunstancias, pues desde el momento en el que ya no puedes más de estar escuchando lo que escuchas en la televisión y te llegan las noticias y tienes que lanzar un alarido, y eso, como decía antes Almudena, dice, ¿cómo escuchamos ciertas cosas y no gritamos? Y entonces te sale ese alarido poético porque dices, tengo que en un momento dado dejar por escrito, pero es ese alarido del momento, que es el grito, que no tiene nada que ver con la música, nada tiene que ver con el ritmo, que luego va a mantenerse en el tiempo, ¿no? Habrá que ver lo que también lo que queda, ¿no? Lo que queda. Yo de todas maneras, ahí sí que también es verdad que la poesía es elemento de instantáneo, pero creo que vendrán los grandes libros de poemas que hablen de este tema, vendrán cuando realmente ya tengamos el pozo. Y yo creo que también, José Manuel, lo hemos hablado muchas veces como terapia, ¿no? También, la literatura como terapia, como medicina, ¿no? Sí, y además es inmediato, o sea, también aunque escribas un poema de 200 versos... Te toma la aspirina poética, Almudena, ¿cómo? No, a mí me parece que es lógico, o sea, que tiene cierta lógica. Primero por lo que hemos comentado de que la narrativa necesita que los hechos históricos sedimenten, pero además la poesía es
la voz del yo. Entonces, cuando una persona está en su casa, encerrada, con miedo a enfermar, con la incertidumbre de no saber si sus seres queridos están bien o no, sin saber cuándo va a salir, esas quiebras del yo parece que encajan muy bien con el género poético, ¿no? que es como un vehículo idóneo para hablar del yo quebrado, del yo preocupado, del yo confuso. Entonces, claro, sí, es una cosa muy verosímil, iba a decir, muy claro, muy fácil. Muy afín. Yo no soy poeta, pero coincido. No, yo tampoco, ¿eh? Pero estás más cerca. Pero que vivo yo. con uno, sí, eso sí. Algo se pega. Algo se pega, sí. Y claro, es una necesidad también, ¿no? El poeta tendrá una necesidad. Por eso antes hablábamos de la ficción. La ficción opera de otro modo, ¿no? La distancia, lo que hablábamos antes. El poeta lo vivirá. Bueno, me gustaría que nos contaran los poetas cómo lo viven, ¿no? Sí, sí. No, y luego también, creo que también ha habido muchísimo en redes. O sea, digamos, el utilizar la red como ese elemento también del yo. Porque nosotros no podemos comunicar en redes. Claro. Porque yo no le puedo decir a mis amigos por WhatsApp, pues voy a mandar 3 o 4 paginitas de una novela. Por Twitter. Pero los poetas pueden. Claro. Pueden. Que entonces, claro, de pronto ha habido también un movimiento además de querer comunicarte. O sea, que no solamente escribirlo, tener esa ruptura del yo, decir yo necesito comunicarlo, sino que yo necesito tener lectores ya para compartir lo que está pasando. Completar el proceso comunicacional, ¿no? Ellos pueden. Y entonces hemos utilizado muchísimo en ese sentido las redes para encontrarte la respuesta y gente que te respondía también en ese momento, ¿no? Eso ha sido también muy curioso, precisamente como proceso, ¿no? Sí, también hubo muchos autores y autoras que leían obras propias en directo, ¿no? Sobre todo los que tenían novedades. Sí, ha habido muchos canales de YouTube donde amantes de la poesía o actores o actrices leían poesía. Sí. O sea, ha habido muchos ámbitos, digamos. Sí. Y en compartir, por ejemplo, el caso, nosotros, claro, teníamos a Margarit, el premio Cervantes, entonces, claro, de pronto nos encontrábamos con la imposibilidad de compartir ese momento y de pronto, pues yo me dediqué durante una semana a leer poemas de Margarit y comentarlos. Claro. También con esa necesidad de decir, quiero que esto que es el placer que nos han robado el coronavirus, la posibilidad de difundir esta gran obra y disfrutar de este gran hombre, de pronto poder hacerlo. La poesía tiene esa capacidad. Claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, como dice José Manuel, lo que queda. De momento a nosotros se nos ha acabado el tiempo de esta mesa Autores en la era post-COVID, del ciclo que celebra la Feria del Libro de Madrid, el mundo del libro después de la pandemia. Marcelo Luján, ha sido un placer tenerte con nosotros. Almudena Grandes, un inmenso placer. Y mi querido José Manuel, Lucía Mejías, gracias a los tres. Y gracias a todos los que nos habéis seguido en esta jornada. Nos vemos, esperamos que sí, esperamos si la ciencia, la vacuna y el virus nos lo permite, en la 80ª Feria del Libro de Madrid, el año que viene, en 2021. Allí nos encontraremos. Adiós.